Capítulo 3. Purificación, acelerando los átomos. El regreso al campo en el año 2004 no fue casual. Había algo en ese lugar que ya conocía, algo que había marcado profundamente mi proceso años atrás. Volver no era simplemente cambiar de entorno, era retomar un camino que había quedado abierto. Al llegar, sentí nuevamente esa conexión con el silencio, con la naturaleza y con un espacio interno que en la ciudad resultaba más difícil de sostener. Sabía que no estaba allí solo para descansar. Había una intención más profunda, continuar el proceso. Fue así como, después de unos días y con mi viejo libro de alquimia, comencé nuevamente el proceso de purificación. No lo hice con la intención de obtener resultados inmediatos, sino con la comprensión de que, para entrar en contacto con el ser superior interno, primero es necesario limpiar la casa. Retomé entonces prácticas que ya conocía. Volví a correr, a disciplinar el cuerpo, y a repetir decretos y afirmaciones que, desde un punto de vista técnico-psicológico, pueden entenderse como engramas, estructuras que se fijan en la mente a través de la repetición y que comienzan a modificar los patrones internos del individuo. Sin embargo, en este libro 2 no me voy a detener demasiado en el proceso en sí. El objetivo aquí es transmitir los conocimientos técnicos asociados a cada etapa. En particular, comprender cómo una correcta purificación de los 4 cuerpos, físico, mental, emocional y etérico, produce efectos concretos a nivel estructural. Uno de esos efectos es la aceleración de los átomos. En este capítulo voy a desarrollar la relación entre la conciencia y los átomos, y cómo el proceso de purificación espiritual produce efectos concretos en el propio ser. Lo que en un principio puede interpretarse como un proceso interno o espiritual, en realidad tiene implicancias más profundas. No se trata únicamente de una transformación a nivel de percepción o de estado emocional, sino de un proceso que impacta directamente en la estructura misma del ser. La conciencia, cuando es dirigida y sostenida con claridad, actúa como un principio ordenador. El dominio de la conciencia no es solo un estado mental, sino una condición que permite abrir niveles más profundos de la realidad. Es, en esencia, una llave de acceso. A medida que la conciencia se estabiliza y se alinea, comienza a generar efectos que trascienden lo psicológico y se manifiestan en lo físico. En el libro 1 describí el proceso de purificación de los 4 cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el etérico. Ese proceso no es simbólico ni abstracto. Responde a una dinámica de causa y efecto. Cuando estos 4 niveles del ser se purifican de forma correcta, se produce un alineamiento. Y ese alineamiento tiene consecuencias. Cuanto más purificado se encuentra un ser en estos 4 cuerpos, mayor es el impacto que se genera a nivel atómico. La purificación no actúa de forma aislada en cada nivel, sino que converge en un punto central. En esencia, el proceso no consiste en modificar todos los átomos al mismo tiempo, sino en generar una alteración específica que luego se propaga. Se trata de la aceleración de un solo átomo. Este átomo, al ser llevado a un estado de mayor vibración mediante la purificación, entra en resonancia con la estructura del resto del sistema. Esa resonancia actúa como un mecanismo de propagación, afectando progresivamente a los demás átomos. Es un efecto en cadena. No desde la fuerza, sino desde la coherencia vibratoria. Los átomos, en su naturaleza, no son elementos aislados sin relación con lo espiritual. Por el contrario, poseen una cualidad de afinidad con la luz, tanto en su expresión física como en su dimensión más sutil. Cuando esa afinidad es activada a través de un estado elevado de vibración, comienzan a manifestarse propiedades que, en condiciones normales, permanecen latentes. A medida que los átomos aumentan su nivel de vibración, esas cualidades se vuelven operativas. Y en determinados niveles, dejan de ser solo una condición interna para convertirse en una experiencia física tangible. Este es el punto donde la purificación deja de ser un concepto espiritual abstracto y pasa a ser un proceso con consecuencias concretas. No es una idea. Es un fenómeno. Un fenómeno que comienza en la conciencia, se organiza en los distintos niveles del ser y finalmente se expresa en la materia. En el libro 1 también hablé del fluir espiritual. Ese estado puede comprenderse como la manifestación directa de átomos vibrando en niveles elevados. Es una condición en la que el ser entra en coherencia con ese estado vibratorio, y la experiencia comienza a ordenarse de forma natural.
En ese fluir, los acontecimientos parecen darse en el momento justo y oportuno, como si existiera una sincronización entre la conciencia y la realidad que se experimenta. Como resultado directo de este proceso de purificación interna y aceleración atómica, se produjo una de las primeras manifestaciones visibles, la aparición de un holograma. Se trató de una pequeña cruz de madera rodeada por una llama azul. Este fenómeno no será desarrollado en profundidad en este capítulo, sino que será explicado más adelante, en el apartado correspondiente a la holografía espiritual, donde se analizará su naturaleza y sus implicancias dentro de este marco técnico.